empezar del apóstol Santiago, después del libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Después del libro de los Hebreos va a encontrar Santiago. Gloria al Señor. Nuevo Testamento. Por allí. Santiago, sí. Gloria al Señor. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios es digna y fiel de ser recibida. La palabra de Dios es más cortante, dice la Escritura, que de toda espada doble filo, que penetra, que discierne. Dice la Escritura, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Después de Hebreos, ya está cerquita, lee más. Verso 1, vamos a esperar al amado del Señor en esta mañana. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Verso 1 de la poderosa palabra dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Buen Dios y Padre celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra, ella es la verdad. Señor, tú dices cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Por esta palabra te damos gracias. Oramos que abra el entendimiento, que tu palabra corra, sea prosperada y no llegue vacía. En el nombre de Jesús, ministranos, Señor, a través de ella. Enséñanos, capacítanos, prepáranos, que podamos recibir formación, Señor, ser enseñados a través de tu palabra y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. El apóstol Santiago empieza de una manera sencilla y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La Biblia versión, la Biblia latinoamericana, la versión BLA, dice: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús, el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de Cristo. Nosotros no servimos al ojo, nosotros no servimos al hombre, nosotros servimos a Dios. Y como servimos a Dios nos debemos.
Diga, a Dios no debemos. A Dios no Él debemos. dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, considérese, dice la versión BLA, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Una de las cosas que la prueba hace es que ella produce paciencia. Algo que pareciera ser contradictorio, pero la prueba desarrolla en nosotros la paciencia de tal forma que esa prueba nos hace fuerte. Diga fuerte. Fuerte. El apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas. Hay gente que pasa pruebas de una u otra forma que otro de repente no podrá soportar. Pero él nos llama a mantener el gozo del Señor en medio de las pruebas. Hay pruebas que abaten el alma, hay pruebas que hacen a personas retroceder, hay pruebas que en la vida de algunas personas lo hace retroceder de tal forma que nunca más quieren levantar sus manos a Dios. Pero Dios nos hace un llamado y el apóstol Santiago se detiene para hablar algo diferente a lo que hablaron muchos de los apóstoles. Y él primero dice que la sabiduría viene de Dios. Segundo, él se detiene para decir que cuando nosotros estemos en prueba, nosotros tenemos que tener sumo gozo. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué fortalece al hombre de Dios? La palabra. Cuando usted está arraigado, fundamentado, agarrado de la palabra y su vida está, ¿cómo decirlo de esta forma? Su vida está fundamentada en la roca que es Cristo. Su fundamento es Cristo. Usted siempre va a tener el gozo del Señor y va a saber que ese gozo va a ser en usted la fortaleza que usted necesita. Usted se siente débil, agárrese, amárrese de la palabra. Dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Usted se fortalece en el Señor cuando usted tiene un rostro alegre, cuando usted está lleno de la gracia de Dios, cuando usted sabe que el que ilumina su vida es el Espíritu Santo a través de la palabra. Lo que fortalece a la iglesia es el gozo del Señor por medio del Espíritu Santo. Él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es lo que la fe produce. La prueba produce paciencia. Dios quiere una iglesia que sepa que esta prueba en su vida lo ayuda a desarrollar. La Biblia dice, está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Cuando usted tiene el gozo del Señor, usted fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, una de las cosas que desarrolla la prueba en nuestras vidas es que nosotros vamos a tener la capacidad de poder soportar cualquier cosa. Todo en el pueblo de Dios no tiene que ver con solamente alabar a Dios, hay que alabar a Dios. Todo no tiene que ver simplemente con el danzar en la presencia de Dios. Es bueno danzar en la presencia de Dios, pero también tenemos que saber que hay un tiempo de prueba, un tiempo donde vamos a ser probados, un tiempo donde nosotros vamos a pasar momentos difíciles, pero en medio de esa dificultad Dios va a estar allí. Si usted recuerda, la Biblia habla de una historia hablando de Daniel y sus amigos. Dice que el horno fue calentado 7 veces más, pero lo sorprendente de todo esto es que cuando ellos entraron en el horno de la prueba de fuego, había un hombre semejante a hijo de hombre que apareció, y dice que los que estaban allí estaban sorprendidos como estos hombres, después de salir, dice que ni aún sus vestidos olían a humo. Puede ser que usted está en una prueba diferente a la de, porque dice que son diversas pruebas, diferente a la de alguien más, pero en medio de esa prueba Dios va a cuidar de tu vestido, Dios va a cuidar de ti. Dice, ni aún sus vestidos olían a humo. Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce más paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, dice, sin que os falte cosa alguna. Mire, usted puede ser que usted esté siendo probado, usted puede ser que esté pasando por el horno de la prueba de fuego, pero nunca le va a faltar nada. Amén. Él dice, sin que os falte cosa alguna. Jehová, dice, Jehová me pastoreará siempre. Dice Isaías capítulo 51, 58, Jehová me pastoreará siempre en la sequía.
saciará mi alma. Aún en la sequía, Dios va a saciar nuestra alma. Dice, dará vigor a mi hueso y será para mí como manantial de riego cuyas aguas nunca faltan. ¿Usted se imagina que esté en sequía? Pero Dios le promete, según esta palabra, que Él, aún en medio de la sequía, Él va a saciar su alma. Él dará vigor a sus huesos y Él será para nosotros como manantial de riego cuyas aguas nunca faltan. ¿Usted se imagina un manantial seco? Y que nadie tiene que beber, nadie tiene cómo refrescarse, pero Dios será para ti y para mí como manantial de riego cuyas aguas nunca faltan. El hombre de Dios, aún en medio de su proceso, va a tener la provisión de Dios. El hombre de Dios, aún en medio de su prueba, no le faltará cosa alguna. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Él dijo hablando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La promesa dice que nada nos faltará. En medio de la prueba, en medio de los procesos, en medio del desierto, Dios va a enviar lo que tú necesitas. Dios nos enseña, nos llama la atención a que tenemos que aprender a confiar en Él. Dice, los que confían en Jehová no van a ser, son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Él nos da la promesa de que nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Como Él es nuestro pastor, Él va a darnos lo que necesitamos. Como nosotros somos su hijo y Él es nuestro padre, Él va a darnos lo que necesitamos. El salmista David dijo, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando los leoncillos necesitan alimentarse, la leona, no el papá, el león, la leona va a cazar para que ellos coman. Y ellos no tienen falta, ellos no van a tener falta de ningún bien. Aparte de que la leona caza para que ellos se alimenten, el león busca también cómo alimentarse de allí. Pero la Biblia dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta ni ningún bien. Usted es parte del pueblo de Dios, usted es hijo de Dios, y como hijo de Dios, usted va a tener lo que necesita aún en medio de la prueba. Dios te va a suplir lo que tú necesitas. Amén. Dios no deja a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios no te permitirá mendigar pan. Dios será fiel para suplirte, Dios será fiel para sustentarte, porque dice, sin que os falte cosa alguna. ¿A dónde? En medio de la prueba. Amén. En medio de la prueba no nos faltará cosa alguna. Dice, porque Él nos da la capacidad en medio de la prueba de desarrollar, de poder soportar. Y dice, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos y completos sin que nos falte cosa alguna. Mire, Dios es el complemento de su pueblo. Usted es el complemento de su esposa o de su esposo, pero Dios es el complemento de la iglesia. Él dice que Él nos dará la capacidad de soportar. Dice, para poder llegar a ser perfecto. Y si queremos ser perfectos o completos, sin que os falte cosas alguna, Él nos dice claramente en su palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba en nuestras vidas va a producir paciencia. La gente dirá, ¿cómo se convirtió este hombre en un hombre manso? Si antes nadie le podía decir nada. ¿Cómo este hombre es tan dócil? ¿Cómo este hombre está lleno de amor? ¿Quién ha cambiado su vida? Anoche estaba sorprendido, vi un poquito el Festival de la Abundancia, vi un hombre que es pastor, tiene 26 años de ser pastor, y me llamó la atención su testimonio. Dice que él veía demonios, él estaba endemoniado, atado, 2 meses de liberación en su casa. Y dice que la familia de ellos veían los demonios que habían en él. Su propia familia, la casa dice que estaba en tormento, pero en esos 2 meses Dios lo desintoxicó en su casa. En su casa él ayunó, oró, peleó por su liberación. 2 meses, él tiene 26 años de ser pastor. Yo estaba sorprendido por lo que él decía y por el testimonio. Aún en nuestras casas nosotros podemos obtener la victoria que nosotros queremos ver afuera. Amén. Lo que tú quieras obtener afuera, primero hay que obtenerlo en la casa. Pelea con amor, pelea con sabiduría, ama a tu prójimo y no solamente a tu prójimo, dice, y ama a tu enemigo, nos dice Jesús. Me pareciera ser que en el camino de Dios todo fuera al revés. Usted amaría el que lo amaría, pero Jesús te dice, ama a tu enemigo, a su nombre. Gloria. Dios nos llama a saber que la paciencia, la prueba va a desarrollar en nosotros paciencia. ¿Para poder qué? Para poder soportar. Dios quiere que se desarrolle en nosotros de tal forma la paciencia, la prueba, que nosotros seamos capaces y completos sin que os falte cosa
alguna, dice la palabra. El verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué necesita? Pídeselo a Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas? ¿Qué estás buscando? La respuesta es clara. Pídele a la fuente correcta. La fuente no es el hombre, la fuente es Dios. Pídele a Dios y Dios te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Él es la fuente. Nosotros tenemos que alimentarnos de esa fuente. Nosotros tenemos que pedirle a esa fuente, porque esa fuente es la que va a suplir a ti lo que tú necesitas. ¿Alguno tiene falta de sabiduría en este lugar? ¿Alguno tiene falta de vestido, de calzado, alimento, de dinero, qué sé yo? Pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Cuando este hombre habla de sabiduría, el apóstol Santiago se detiene para hablar de sabiduría y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche se les dará. Este hombre, el apóstol Santiago, se detiene en esta carta para decir que si alguien quiere sabiduría, pídala. ¿Sabiduría para qué? Para soportar las pruebas. Hay pruebas que la única forma que se puedan solucionar es con sabiduría. Y sabiduría de lo alto, no sabiduría de hombre, sabiduría de lo alto. Hay pruebas, hay problemas a nuestro alrededor que la única forma que se pueden solucionar en medio de la dificultad de la prueba es con sabiduría. Son cosas que son tan sencillas. Es más, hay un verso bíblico que dice el escritor a los Proverbios, dice que la blanda respuesta aplaca, ¿qué cosa? La ira. Una palabra blanda, una palabra sabia puede aplacar el corazón de una persona que esté enfurecida. La blanda palabra aplaca la ira. Él dice, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues Él da con agrado a todos, sin hacerse rogar, Él se le dará. Dios solamente quiere que usted tenga el deseo de pedir. Dios nos llama a pedir. Él nos da la regla de oro y Él nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Usted quiere puerta abierta, toque. Usted quiere que Dios supla, pida. Usted quiere hallar. Para poder hallar un tesoro, usted tiene que buscarlo. Hay un tesoro, hay algo escondido, hay un misterio que Dios nos tiene reservado en su palabra. Busque, mas buscar primeramente el reino de Dios. Nosotros estamos acostumbrados primero a buscar lo que necesitamos para nuestro propio provecho. Pero Él dice, la regla es, la línea es, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dios va a añadir, pero usted tiene que buscar primero. Pero usted no debe buscar lo que es suyo personal, lo suyo propio. Usted tiene que primero buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. Dios va a añadir a aquel que busca. Dios va a añadir a aquel que pide. Él pide. Dice, pide sabiduría y le será dada abundantemente y sin reproche. Hermano, Dios no te va a reprochar. Acuérdate que yo te di un carro. Acuérdate que yo te di una nevera cuando me la pediste. Acuérdate que tú me pediste chachay y yo te lo di. Dios no reprocha. Hay gente que usted le da y después le dicen, te sacaliñan. Es la palabra que usa, te sacaliñan. Acuérdate que yo le di. Acuérdate que yo te llevé el otro día. Así que como tú me diste, tú también me tienes que dar. No. Usted no puede darle a nadie esperando nada a cambio de esa misma persona. No deje esperando nada a cambio de otros. Tenemos que aprender a darnos para Dios, pero saber que cuando nosotros vamos a darle a alguien que tiene necesidad, tenemos que darle al que no nos va a devolver el favor. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Démosle a la gente que no nos va a devolver el favor. Que nosotros podamos ver la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Ya tenemos de 6 a 10 platos donados de pescado con patacones y ensalada para cuando vamos a salir. Ya alguien nos va a donar 10 platos de pescado. Gloria al Señor. Nos lo va a donar. Nosotros nada más tenemos que salir a llevar café, lo que queramos, y los platos ya van a estar hechos. Cerca de donde vamos a repartir la comida, hermano. Necesitamos saber darle al que no nos va a devolver el favor. A veces nosotros queremos darle al que, bueno, yo le voy a prestar porque él me va a regresar con interés. Incluso la Biblia habla de que sin fiador, que cuando prestemos sin intereses. Y que cuando prestemos, dice la palabra, dice clarito, el que te pida, dale, y al que te pida no le rehuses. Y también habla de cargar una medida más. Y dice que si tú prestas, y dice, no le cobres. Gloria al Señor.
A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Dios está hablando a su nombre. Gloria al Señor. Dice, pero yo no le debo a nadie aquí, ¿no? No me acuerdo. A Ceci, a unos limones que le mandé a comprar, pero no le me digo cuánto era. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Hermano, cuando usted pida con fe. Pida con fe. Yo creo que voy a viajar, yo creo que yo voy a parquear mi carro ahí, yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que Dios va a hacer maravillas en medio nuestro, hermano. Yo lo creo. Usted tiene que pedir, pero pida con fe, no dudando. Es como usted está diciendo, Señor, dame esto, pero ¿y si no me lo das? O sea, tú no puedes pedir a la misma fe tener duda. Tú no puedes pedir creer y a la misma vez dudar. Porque no va acompañado uno con los otros. O crees o no crees. La fe es la certeza de lo que se pega, la convicción de algo que no existe. Algo que no se ve. Dios, yo no veo mi carro, pero yo voy a tener mi carro para trasladarme con mi familia a predicar. Y vamos a regresar de las campañas, vamos a pasear, vamos a hacer la obra, vamos a llevar comida. Yo creo. Pero a la misma vez, Señor, pero no tengo plata. ¿Será que en la agencia me van a aceptar? El cheque no me alcanza. Padre, ¿cómo voy a hacer? Ya estoy hasta la zapatita. Usted no puede tener fe a la misma vez. Dudar. Usted tiene que creer. Él dice, pero pida con fe, no dudando. Aquí dice, pero hay que pedir con fe sin vacilar. Porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Usted no puede vacilar si usted está pidiendo a Dios. Usted tiene que confiar, usted tiene que ser atrevido, agresivo en la fe, creyendo que todo lo que usted le pida al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, Él lo hará. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús cambio para mi familia y mi familia va a cambiar. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú proveas, que tú abras puertas y Dios va a suplir. Pero pida con fe, no vacile, créale simplemente a Dios por la petición de su corazón. Créale por su suegra, créale por su familia, créale por la petición de su corazón y Dios lo hará. Como lo hizo hace tiempo, Él lo va a volver a hacer. Lo hizo en tu casa, lo va a volver a hacer. Lo hizo con los muebles, Él lo va a volver a hacer. Pero pida con fe, no dudando, a su nombre. Gloria a Dios. Dice, porque dice, pero pida con fe, no dudando, no vacilando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Dice, esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Cuando una persona es de doble ánimo, es una persona inestable. Cuando una persona tiene una doble personalidad, son personas divididas. Hay personas que están partidas en dos. Hay personas que están divididas. Una parte del corazón le pertenece a Dios y otra al diablo. Una parte de su cuerpo le pertenece a Dios y otra al mundo. No podemos estar divididos porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que tiene doble ánimo. Mañana me voy a levantar en el fuego del Espíritu Santo, voy a buscar trabajo. Y a mí me pasaba hace muchos años, mi esposa le puede decir, y voy a buscar trabajo. Y cuando llegaba el día siguiente, no, mami, todavía no. Me quedaba una semana más. Gloria al Señor. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué? Porque su alma está dividida. Hay gente que tiene alma dividida. No sabe ni el Dios que le están sirviendo. Todavía hay gente que piensa que el Dios que le están sirviendo es el Dios de la characa, ¿cómo se llama? Del amuleto, del crucifijo. Su alma está dividida. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no tiene inestabilidad. No tiene existencia. No sabe quién sopló aliento de vida en él. A su nombre. Cuando usted sabe quién es su fuente, cuando usted sabe quién es el que riega su vida y quién es el que le sustenta, hermano, no importa lo que usted esté pasando alrededor, en pruebas, en dificultades, usted sabe que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará su pie al resbaladero, porque no duerme el que guarda a Israel, hermano. Jehová no duerme. Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Usted está caminando pensando en cualquier cosa y Él te tiene sostenido allí, ¿ve? No te preocupes, hijo, yo te llevo. No te preocupes, hijo, yo soy tu piloto. No te preocupes, hijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, donde quiera que vayas.
Dios está donde quiera que tú vayas. Vas al mall, Dios está allí. Vas a un momento difícil porque estás pasando una prueba de enfermedad, vas a la cirugía, Dios está allí. Estás pasando un momento difícil con un familiar, Dios está allí. Dios está allí en medio de la prueba y la prueba va a producir paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba traerá esperanza. Porque la esperanza en sí no avergüenza. Porque el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Dios no es el amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. El amor no se hace. Dios es amor. Hay gente que hace el amor, yo no sé qué amor hace. El amor no se hace, Dios es amor. A su nombre. Gloria. Necesitamos que Dios va a producir lo mejor en nosotros, pero en medio de las pruebas. Gócese en medio de las pruebas. Soporte la prueba. Resista la prueba. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor. Diga, Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Cuando usted se goza en medio de la prueba, Dios tiene algo mejor. Cuando usted está en medio de la prueba, usted sabe que Dios está produciendo en usted paciencia. Dios está desarrollando paciencia. Necesitamos dejar que Dios desarrolle en nosotros su perfecta palabra, el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Deja que Dios desarrolle lo que tenga que desarrollar en nuestras vidas. A su nombre. Dice el verso 9, dice, porque el hermano que es de humilde condición, hay gente humilde, su condición es humilde, pero también hay pobres que son orgullosos. Los más orgullosos en la tierra de nuestro país son los pobres. Usted no sabía, a veces los pobres son más orgullosos. Gloria al Señor. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Él dice, el hermano de condición humilde debe de alegrarse cuando su situación mejora. Cuando tu situación mejora. No estás viviendo lo que viviste hace años atrás. Hermano, dele la gloria a Dios. Recuerde que antes usted no tenía, hoy usted tiene. Recuerde su pasado, pero que al recordarlo sepa que el hermano que es de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora. Cuando la situación en la vida de un hombre humilde mejora, tenemos que darle la gloria a Dios. Tenemos que alegrarnos en su presencia. Que no vivimos lo que vivíamos ayer, porque Dios nos muestra un camino mucho mejor. El escritor a Santiago también dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice, y el rico, cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo, llegará un tiempo que los ricos serán rebajados. Algunos perderán todo lo que tienen. Cuando ellos se encuentren así abajo, hermano, recordarán que hay un Dios. La palabra no se puede contradecir. Dice, se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios. Pero dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué usted tiene que soportar? La tentación. La tentación es la que usted tiene que soportar. ¿Qué tiene que resistir? La prueba. Bienaventurado el varón, bienaventurada la varona que soporta la prueba, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Todo aquel que ama a Dios, aún en medio de la prueba, va a recibir recompensa. Hay una recompensa para el que sabe soportar, resistir la prueba. Usted resiste su prueba, Dios le va a meter en una puerta que no la había metido, usted va a entrar en un lugar que no había entrado. Cuando usted soporta la prueba, se va a desarrollar en usted paciencia, usted va a obtener lo que nunca pensó obtener, pero aún en su condición humilde, usted debe de alegrarse diciendo, gracias a Dios, porque hoy tengo lo que no tenía, mi condición mejoró, pero yo supe soportar la prueba y hoy voy a recibir de ti una corona de vida que tú has prometido para los que le aman. El Señor dice en Apocalipsis, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Hay una corona que Dios te ha dado, reténla, guárdala, cuídala, cuida lo que es tuyo, que nada pueda detener lo que está en marcha. Dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió para los que aman. Pero que nadie diga,
En el momento de la prueba, Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Mire, Dios no te quiere abajo. Dios tiene un camino mucho mejor para ti. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay gente que yo he escuchado, no, Dios me mandó al mundo. Dios me ha tentado y me mandó al mundo para que yo conociera el mundo para poder hablarle a otro. Eso es erróneo. Dios no quiere que ningún hijo se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que después de haber gustado la benignidad de Dios, usted se vaya a revolcar en el lodo cenagoso. Eso es mentira. Gente con doctrinas que van lejos de la realidad de la palabra. Sí, es que Dios me permitió irme para allá porque yo no tenía mundo en mi vida para ahora regresar y hablarle a Dios. No, eso es mentira. Eso es doctrina de hombre. En la palabra no está escrito. Si Dios te sacó de las tinieblas su luz admirable, Él no quiere que regreses al lodo cenagoso. Él no quiere que vayas de nuevo a lo profundo de la mar a sacar tu pecado, porque ahí es donde Dios lo arroja. A su nombre. No vuelvas atrás, te dice el Señor en esta mañana. No vuelvas atrás. Gózate y permanece fiel. Sé fiel hasta la muerte, te dice el Señor. Y Dios te dará la corona que ha prometido para los que le aman. Dios quiere fidelidad. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. No es que yo voy a ser fiel y mañana no voy a estar. Es que Dios me permitió irme para atrás. Dios no puede ser tentado, dice la palabra. No puede ser tentado. Ahí lo dice la palabra. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios te prueba, pero Dios no te tienta. A su nombre. Gloria. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia, la palabra deseo, es atraído y seducido. Si hay algo que te atrae y te seduce, quiere decir que tus deseos están funcionando en ti. Tus deseos están llamando al pasado de que tú tenías atrás. Tu deseo está haciendo, tu concupiscencia está trayendo el pasado que antes tenía. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo terminado, consumado, da a la luz, ¿qué cosa? La muerte. Cada uno es tentado cuando de su propia codicia que lo arrastra y lo seduce. Mire, el deseo del hombre arrastra, lo seduce. Es como un imán que está trayendo a la vida del hombre aquel pasado que antes tenía. Y no podemos permitir ser seducidos ni arrastrados por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Dios nos muestra un camino mucho mejor. Dice, y la codicia coincide y da a luz el pecado, y el pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos míos, no se equivoquen. Dice la palabra, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda dádiva y todo don perfecto, la palabra dádiva es regalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente. Su nombre es Jehová, el poderoso en batalla. Su nombre es Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es luz. Allí no retornará las noches, ni pasarán, ¿qué cosa? La sombra. Porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Nosotros somos la flor de su creación. Nosotros somos hechura suya. Si usted está siendo probado, gócese en medio de las pruebas, porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo
y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿A quién Dios prueba? Dios prueba a los hombres justos. Dios prueba a su iglesia. Él no nos aborrece, Él nos prueba. Tenemos que ser probados por Él. Eso está en el Salmo 11:5. El salmista David en el Salmo 26, versículo 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dios quiere probar a los justos. Pero ¿estaría usted dispuesto a decirle, como dijo David, examíname, oh Dios, en mis más íntimos pensamientos, escudriña mis pensamientos, escudriña mi mente, escudriña mi corazón? Señor, escudriña, pruébame. Le dijo el salmista David: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debemos pedirle al Señor que nos escanee, que pase el escáner de su palabra, para que Él vea que hay en el corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón necesita ser escaneado por la palabra. Necesita ser sanado por la palabra. Dios necesita limpiar nuestros íntimos pensamientos. Porque hay pecados que de repente no se palpan por fuera, pero que se crean adentro. Y el corazón necesita ser restaurado, necesita ser limpiado. David se atrevió a decirle: escudriñame. Es como un policía. Cuando ve al ladrón le dice: ponte en la pared, escudriñame. ¿Cómo se utilizaría la palabra? Revísame. Revísame, Dios, revísame, escudriñame y pruébame, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Estaría usted dispuesto a decirle al Señor: pruébame? Prueba mis íntimos pensamientos. Mira la basura que hay dentro de mí. Y si hay, sácala. Y si no hay, Señor, entonces mete lo mejor de ti en mí. A su nombre. Revísame, dile: Señor, manos arriba. Revísame, Señor. Dile: Señor, revísame. Hay que cambiar nuestras oraciones. Dios necesita sacar alimañas de nuestras vidas. A veces usted puede tener los mejores muebles, pero siempre una pequeña araña se esconde. Usted tiene a veces, usted limpia y usted ve de repente, ¿y dónde salió esa telaraña? Tienes que decirle: Señor, revísame. Porque a veces hay telarañas en nuestras vidas. Guarda el buen depósito que hay en ti. Dios quiere que cuides tu depósito. Es tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón guarda de todo, hermano. Dios no quiere que usted guarde tesoro, plata. Dios quiere que guarde su corazón. Gloria al Señor. Si no sabe usar su plata, díganos, nosotros le decimos cómo usarla. Gloria al Señor. Guarde sobre todas las cosas su corazón, porque de él mana la vida. La vida está en el corazón. Y dice que el poder de la vida se encuentra ¿dónde? En la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Ella da vida y vida en abundancia. Así dice la palabra del Señor. El salmista David en el Proverbios capítulo 17, verso 3 dice: el oro y la plata se prueban en el fuego, y nuestras intenciones la pone a prueba Dios. El oro y la plata va a ser probado por fuego, por las intenciones del corazón. Dios es el que la prueba. El oro necesita ser probado para ver la calidad de oro. La plata necesita ser procesada por el fuego. Pero dice la palabra: pero nuestras intenciones la pone a prueba Dios. Dios quiere poner a prueba nuestras intenciones. Dios quiere poner a prueba al pueblo de Dios. Proverbios capítulo 17, verso 3. Voy a leerlo rapidito para poder concluir. Proverbios, el capítulo 17, después de Salmos, el verso 3, dice la palabra del Señor: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe los labios mentirosa. Porque piedra preciosa es el soborno. Estoy en Proverbios capítulo 17, verso 8. Dice, capítulo 17, verso 8, porque piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad.
El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra aquel. Porque mejor es encontrarse con una osa a la cual ha robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Dice, porque el que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Usted quiere ver su casa bendecida, bendiga a la gente. La gente le da mal, usted dele bien. No haga lo contrario, porque el que hace mal, el que da el mal por bien, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Eso dice Proverbios capítulo 17, 3 en adelante. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Lucas capítulo 8, 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¡Ey! ¡Qué palabra más poderosa! ¡Gloria al fuego de Dios! Dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. En el tiempo de la prueba se apartan. Hay gente que cree por algún tiempo, pero en medio de la prueba se apartan. Dios quiere que usted, su semilla caiga en buena tierra, su palabra caiga en buena tierra, que no caiga entre piedras, porque la que cae entre piedras es la que se ahoga, es la que la gente recibe con gozo, pero cuando viene la prueba se apartan. Yo no soporto esto está difícil, pero ¿qué dice la palabra? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia, y cuando haya diversas pruebas, dice, recibidlas con gozo. Usted está pasando pruebas, gócese en el Señor. Alabe al Señor, glorifica al Señor, bendiga su nombre. Gloria a Dios, Señor. En medio de la prueba, Jehová, mi alma te alabará, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi capitán. Jehová Dios mío, te alabaré. Jehová Dios mío. En medio de la prueba, alabe a Jehová. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, seguiré con él. Que tengo a Cristo que me da la vida de gozarme en él. Un Cristo vivo vale más que el diablo antes. Ya sabes la canción. Goces en medio de la prueba a su nombre. Gloria. Dice Romanos capítulo 5, 4, dice, y la paciencia prueba, y la prueba trae esperanza. La paciencia trae prueba, y la prueba trae esperanza. Cada vez que usted está siendo probado, hay esperanza de lo que tú estás viviendo en medio de esa prueba. No va a ser lo que tú, el inicio, no va a ser como el final. Lo que tú viste ayer no lo vas a vivir hoy. Lo que está pasando no lo vas a ver al final. Vas a salir del desierto para ver algo mucho mejor. Él lo dice, la paciencia prueba y la prueba trae esperanza. Dios, tenemos esperanza en Él. A su nombre. Gloria. ¿Cómo se dice esperanza en inglés? Hope. Así, gloria al Señor. Tenemos esperanza en Él. Ya me está cayendo el espíritu inglés. Gloria al Señor. Cuando voy para Estados Unidos siempre pasa eso. Me fluyo, gloria al Señor. La palabra de Dios dice, además, leyendo un poquito más en Primera de Pedro 6:10, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, voy a leerlo, dice rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Yo amo a Jesús sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Usted tiene que alabarle con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Mire, todo lo que usted pasa, por lo cual usted es probado, es por una sola razón: para que tu alma sea salva. Para usted poder ver a Dios en la patria celestial. Amén. Solamente por eso usted está siendo probado. A su nombre. Gloria. Y termino con este versículo bíblico que dice Primera de Pedro 4:12. Amados, amadas,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, no es extraño. No es extraño lo que nos acontece a nuestros alrededores. Tenemos que ser probados. Él dice, no os sorprendas del fuego de la prueba que os ha venido. Cuando uno es probado, hermano, es probado con el fin de que podamos ver lo mejor que ha de venir a nuestro favor. Si usted está pasando por alguna prueba, hermano, es para su bien. Jesús dijo hablando, la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas, hermano Edwin, le ayudan a bien, obteniendo el fin de vuestra fe, dice, que es la salvación de vuestras almas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Padre, tu palabra es la verdad. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, que discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Por esa palabra hoy te damos gracias, creyendo, Señor, que tu palabra nos libera, que tu palabra nos bendice, que tu palabra, Señor, nos otorga el privilegio de poder soportar las pruebas. Ayúdanos en medio de las pruebas a gozarnos, a soportarla, Dios, sin tener que apartarnos de tus caminos, que sabiendo que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Y además dice tu palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Padre, ayuda a los hermanos en medio de sus pruebas, en medio de sus dificultades, que sepan, Dios, que tú no lo dejarás, porque es tu voluntad, Señor, que no le falte cosa alguna. Aún en medio de la prueba, tú nos darás todo lo que necesitamos. No nos desampararás ni nos dejarás, porque tú serás fiel. En el nombre de Jesús. Amén.